punto es, este plan no ha fallado, no falla y no fallará, porque la Biblia dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, cuando la iglesia se mueve. Recuerden, y aquí haciendo unas aclaraciones, el método es secundario. El método no es realmente lo importante. Hay muchos métodos para evangelizar, hay muchos métodos para poder ser iglesia, hay iglesias de todo tipo. El punto son los principios, porque lo que hemos visto hasta aquí son principios. Cuando nos movemos por métodos, ¿qué pasa? Los métodos fallan, porque no siempre se pueden aplicar. Toda cultura es diferente, cada ciudad es diferente, y si queremos meternos a todos en un mismo método, pues lastimosamente vamos a fallar. Pero los principios sí son aplicables y los métodos pueden variar. Y esto es lo importante que hemos visto. No sé en qué presentación está, ¿en la primera? Gracias. Bueno, aquí hay un premio, para que nos despertemos un poquito. Aquí hay un premio. ¿Quién se acuerda de los 6 principios que hemos visto hasta aquí? Y el premio es doble refrigerio. Hay empanadas. Entonces, ¿a quién le gustan las empanadas? Bueno, ¿quién se anima? ¿Cuáles son los 6 principios que hemos visto? ¿Quién? Bueno, uno. Levanten la mano, por favor. ¿Nadie se ganó la empanada? Bueno, Snea se quiere ganar la empanada. Asociación, consagración, comunicación, demostración y delegación. Muy bien. Snea se ganó la empanada. Bueno, más o menos, ¿qué se acuerdan? Selección es importante. Jesús seleccionó a quién le iba a impartir su vida. Se asoció con ellos, y eso fue más allá de sencillamente darles instrucciones, sino compartir completamente su vida, comidas, viajes. En todo momento estaba con ellos. Recordemos que hay consagración, también les pidió santidad, hay impartición, hay demostración y les delegó. Hasta aquí llegamos ayer. ¿Por qué hay delegación? ¿Por qué unos pocos no pueden hacer toda la obra? Porque la visión es más grande que nosotros. Si solo unos pocos nos encargamos de llevar a cabo esta visión, no va a pasar. Por eso tiene que delegarse. Y para delegar hay que confiar que el Señor va a hacer la obra en las personas. Porque ahí está el punto, ¿no? Cuando delegamos queremos decirles A, B, C, D, 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 y tiene que ser exacto. Y aunque no podemos controlarlo todo, hay 2 principios que hoy sí vamos a aprender. Ahora sí, por favor, ¿me ayudas? Acompañamiento y reproducción. El acompañamiento y la reproducción. Entonces, sigue por favor la siguiente. Acompañamiento. ¿Qué hizo Jesús? Él los supervisó. Y hay algo que no nos gusta, no, sí, vaya, gane el mundo, pero no me dé cuentas, no me vaya a pedir cuentas, no me vaya a exigir aquí nada, o sea, todo bien, yo me meto una visión siempre y cuando yo pueda hacer lo que a mí se me dé la gana, y eso no es así. Pero hay una forma de Jesús hacerlo que es diferente, y volvemos al punto, la iglesia y nosotros no podemos volvernos una empresa. La forma de hacerlo de Jesús eran reuniones entre amigos para escucharlos. Esto está muy ligado a la asociación y a la delegación. Si tú delegas algo, esperas que eso funcione, ¿no? Y cuando delegas algo, esperas que también se cumpla algo. Y también que no se vaya a perder la visión, ni se vaya a distorsionar, ni vaya a cambiar. El punto es que Jesús tenía algo muy claro. Escuchaba a sus discípulos. Había algo hermoso aquí con Jesús. Jesús no cogía y decía, bueno, punto 2, punto 3, listo, está la reunión, ok. Entonces, ¿cómo le fue a Pedro? A ver, ¿cuántos trajo? ¿No? 50. ¿Cómo le fue a Juan? Al fin, no era así. Era una reunión entre amigos, ¿sí? Y el punto es este. Él era el maestro
todos lo seguían. Recuerden que hay un principio de obediencia aquí, ¿sí? Pero Jesús tampoco estaba todo el tiempo recordándoles que él era su maestro. Y le estaba diciendo, es que yo soy su líder. Usted no ve a Jesús diciendo eso nunca. Esto se daba por hecho, porque había un respeto innato a Jesús. Jesús se lo había ganado, ¿sí? Y cuando él pide resultados, y cuando él supervisa a sus discípulos, lo hace con autoridad, no tiene que estarle recordando al mundo entero que él era el líder de ellos, ¿no? El punto es este, vemos que Jesús alternaba la enseñanza entre instrucción, asignación, y una palabra que no nos gusta, pero aquí está, supervisión. ¿Sí? Cuando tenía estas reuniones con ellos, les ayudaba a entender las razones por las cuales desarrollaron una acción. ¿Sí? O los preparaba para una nueva experiencia. ¿Qué hacía Jesús? Hacía preguntas, los ilustraba, les ayudaba a entender, les hacía advertencias y también en varias ocasiones tuvo que amonestarlos y exhortarlos y decirles, oh generación incrédula, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían una misión más grande que ellos. Tenía que capacitarlos mejor. ¿Y cuál era la labor? ¿Cuál era esta misión? Compartir las buenas nuevas de salvación. Marcos 6, si lo miramos, dice aquí en esta ocasión cuando los llamó a los 12 y los envió, dice acá, después de enviarlos a que liberaran, a que sanaran enfermos y les dio algunas instrucciones específicas, no lleven 2 vestidos, no lleven cosas innecesarias, lo único que necesitan es lo necesario, ¿sí? El punto es este, cuando llegan ellos, después de haber cumplido esta misión, ¿qué pasó con Jesús? Dijo, bien hecho, ahora sigamos. Dice acá, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Hay una rendición de cuentas, ¿se ven? Y él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco, porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Bueno, lo que pasó después, digamos, no vamos a tenerlo acá, que es la alimentación de los 5,000, pero ¿qué pasó? Esta gente trabajaba arduamente. Aquí hay algo importante, no tenían tiempo ni siquiera para comer. Había un deseo por llevar a cabo la misión de Jesús. Y no había ni siquiera tiempo para descansar. Y el punto es que Jesús, ¿qué les dijo? Vengan, apártense, vamos a un lugar solitario y descansen. Es un gran líder, ¿sí? Le preocupa también sus discípulos. Independiente de lo que pasó después, vuelvo y les digo, porque después ni siquiera pudieron descansar. Pero el punto es también acá, vamos de atrás adelante. ¿Qué pasó? Informaron. Se reunieron con Jesús sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Vea que Jesús no dijo como, bueno, esta es la misión, vayan, hagan lo que quieran y cuando vengan, no, sigamos adelante, ustedes responderán ante Dios sobre lo que hicieron. No les dijo, vengan, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a hacer aquí una retroalimentación, un daily, vamos aquí a mirar qué fue lo que pasó, ¿sí? Y vemos más adelante también cuando los 70. Dice, los 70 regresaron, en Lucas 10, 17, con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dije, yo venía a Satanás caer como un rayo del cielo. En otra ocasión también Jesús, en 2 ocasiones, antes de esta, Dios hizo lo mismo. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho y tomándolos él se retiró aparte a una ciudad llamada Bethsaida. Siempre había un informe, siempre había qué fue lo que pasó. El líder estaba enterado de qué es lo que estaba pasando con sus discípulos. Esto es importante, habían reuniones premeditadas, habían tenido una tarea, era un entrenamiento, ahora lo reagrupa y claro, necesitaban también descanso.
No sabemos cuánto duraron estas giras evangelísticas, no esta de los 70, sino anterior, qué pena. No sabemos si duraron días, no sabemos si duraron una semana o semanas. Pero el punto es, había algo claro. A Dios le importaba mirar qué es lo que estaba pasando con ellos. No los dejó como ruedas sueltas. ¿Qué es lo que Jesús estaba aquí mirando? ¿Estamos cumpliendo la visión? ¿Sí? ¿Estamos llevando a cabo realmente para lo que estamos haciendo todo esto? Y el punto es este, bueno, llegaron los 70, dice acá, y también en aquella misma hora, sigamos ahí adelante, en aquella misma hora Jesús se recogió mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y ni quién es el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué pasó con estos 70? Vea qué interesante. Cuando los 12 fueron, esta gente vea que solo le informaron, pero estos 70 llegan alegres, llegan con gozo, que llegan diciendo, vea, los demonios se nos sujetan. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Más adelante, en versículo 23, dice, volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que los profetas, lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Qué hizo Jesús con ellos en sus reuniones? Celebró con ellos. Vea que Jesús no estaba, bueno, vamos aquí, a ver, informe. Muy bien, eso es normal, obviamente eso pasa. Pues, cuando está el Espíritu de Dios tiene que pasar eso. El Señor se alegra con ellos. Vean, no hay nada más motivante cuando uno hace una tarea que le digan, bien hecho, ¿no? Y independiente de la personalidad que tengamos o lo demás, no, es que yo soy así con mis discípulos y ellos saben que yo soy así. No, celébralo. Cuando alguien tiene un éxito, celébralo, gózate con él. Vea, si el cielo se alegra, dice la palabra, cuando un pecador se arrepiente, ¿cómo nosotros no nos vamos a alegrar de que un discípulo al cual tú le has llevado todo este proceso, recuerda, selección, asociación, consagración, impartición, todo esto, y termina haciendo algo bien, y decir, normal, amigo, sigue adelante, vamos porque pues eso no es todo. Jesús alabó al Padre. Jesús dijo, Señor, gracias. Es más, dice, y vi a Satanás cayendo del cielo. Todo lo que había hecho por meses, todo lo que había preparado en ellos por meses, está dando resultado. Y eso es un motivo de celebración. Hay veces cuando tenemos un éxito, lo primero que no tenemos que hacer es, ¿qué tenemos que corregir? Eso apaga todo el espíritu, toda la intención. Celébralo, hay tiempo para corregir. Y créame, Jesús lo hizo. Porque no solo celebró con ellos, también les hizo una observación. Vea el versículo 19, me lo salté con intención. Dice, miren, les da autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen de esto. ¡Qué hermoso Jesús! Jesús no les dice, ustedes son unos orgullosos que llegaron diciendo que los demonios se les sujetan, ¿no? Vea, es que ni siquiera cuando tienen éxito lo hacen bien. No, Jesús, ¿qué hizo? Les mostró algo más hermoso. ¿Cómo los corrigió? Con amor. Hay algo más glorioso que ustedes hagan la obra del Señor, que sean sus nombres escritos en el cielo. Hay algo mejor. Pero está tratando con algo que ellos, claro, tenían. Ellos llegaron muy empoderados, ¿no? Los demonios se nos sujetan. Y Jesús no dijo, vea, estos orgullosos, ¿no? No, lo celebró. ¿Y qué pasó? Pero pilas. ¿Por qué? A Jesús le importaba lo que estaban haciendo, pero les importaba más
el carácter de aquellos que lo estaban haciendo. No dejó de hacer una cosa sin la otra. Hay algo que yo he escuchado que realmente yo lo apliqué y eso no es positivo. Cuando alguien hace algo bien, no le digas que, no lo vayas a celebrar porque se vuelve orgulloso. Eso no es así. ¿Sí? Gózate con él. Es más, si alguien hace algo bien, muéstralo. ¿Los testimonios para qué son? Para que todos veamos el poder de Dios y nos gocemos con lo que el Señor está haciendo. Sin embargo, claramente, si hay orgullo, ¿qué toca hacer? Corregir. Y Jesús también lo hizo aquí, las dos cosas. Jesús sabía lo que había en el corazón de sus discípulos, los conocía bien. No solo porque era Dios, recuerde, Jesús sabía el pensamiento de los fariseos, sino porque había pasado demasiado tiempo con ellos. Y ya sabía cómo eran, y sabía lo que necesitaban, y dónde necesitaban esa corrección. Si tú no pasas demasiado tiempo con un discípulo, no vas a saber cómo corregirlo, ni saber cuáles son sus debilidades, y dónde necesitas apretar, y dónde necesitas celebrar. Por eso es necesario hacer discípulos, no solo botar la palabra ahí a donde caiga y mire a ver, pues no, usted vaya, evangelice y que se llenen las iglesias. No se trata de números, lo vamos a ver más adelante. Se trata de vidas que están en tus manos, que el Señor puso en tus manos. ¿Qué aprendemos aquí? Jesús sabía que estos hombres necesitaban, por un lado, respaldo, por un lado necesitaban bonificación, gratificación, como usted lo quiera ver, ¿sí? Recuerde que en un movimiento la recompensa es intrínseca. No es, bueno, ¿cuánta plata ganamos con esta gira? No. Es intrínseca. Lo estamos haciendo bien, ¿sí? Sigamos adelante. Pero también sabía que necesitaban correctivos. Y eso es lo que tenemos que aplicar en estos principios. Hay que celebrar, pero también hay que corregir ambas cosas. ¿Qué pasó más adelante? ¿Qué hizo Jesús? Otra forma de llevar la supervisión, continuo repaso y aplicación. Hay un continuo repaso de lo que se está haciendo y aplicación de lo que se está haciendo. Veamos qué pasó. En Marcos, si quieres, en Mateo, nos habla de un evento que hablan varios, los tres evangelios, la transfiguración. ¿Sí se acuerdan de esto? Jesús se llevó ¿a quién? A su selección más, ¿no? A los VIP, no mentiras, al círculo íntimo. Se los llevó al monte. Y delante de ellos, ¿qué hizo? Se transfiguró. Y vieron su gloria. Destapó su gloria ante ellos. Dijo, vea, ustedes me han visto así como hombre, pero yo soy Dios, Rey de los cielos, Rey de todo. Y no faltaban las palabras de Pedro confuso que no sabía qué decir. Dijo la primera babosada que se le ocurrió. Así nos pasa, hay veces, ¿no? Pero Jesús, ¿qué les dijo? Este es mi hijo amado, a él oíd. Están en ese monte precioso, están allá viendo la gloria de Dios. ¿Y qué pasó con los otros 9? Están aquí abajo del monte. ¿Y qué estaban haciendo? Luchando con un demonio. Y mejor dicho, yo creo que hicieron hasta lo imposible. Todo lo que uno hace en liberación, ¿no? Y dele, y el padre afligido, y el chino ahí convulsionando, y los discípulos desesperados, frustrados, porque no podían hacer nada. ¿Y qué pasó? Jesús bajó. ¿Y qué le dijo a este hombre? Le dijo, ok, y Jesús se pone bravo con sus discípulos. No es tan sencillo como, ay amigos, no lo pudieron hacer, vamos, los dos no. Oh generación incrédula, qué faltos de fe. Y uno dice, uy, pero Jesús es un demonio, ¿no? Recuerde, la visión es más grande. Y estos hombres necesitaban
realmente estar capacitados para lo que se les venía. ¿Y Jesús qué hace? Entonces, libera a este endemoniado. ¿Qué pasó? Pero no dejó la ocasión para darle una lección a sus frustrados discípulos. Lo regaña en público y uno dice, ay, pero esto no es la regla, ¿no? Que alabar en público y recorregir en privado. Lo regaña en público. Pero después va con ellos. No los deje frustrados, ni tampoco, no, amigos, me tocó buscar otros 9. De pronto Pedro, Santiago y Juan que estaban conmigo arriba pasan, pero los demás no. No, se va con ellos. Y dice, entonces los discípulos llegándose a Jesús en privado dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Sabe algo del carácter de Jesús? Cuando era fuerte no generaba, ¿cómo se llama esto? Repulsión hacia él. ¿Sí? Como, uy, esa persona, yo ya no quiero hablar con él. Cuando era fuerte ellos sabían que necesitaban ese regaño. Y ellos van humildemente, y ve y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Por qué tú sí, nosotros no? Ya lo habían hecho, recuerde, ya habían pasado 70, ya habían expulsado muchos demonios. ¿Por qué este no? Jesús los corrigió, los instruyó, les dijo, vea, la aplicación práctica, ¿qué les dijo? Por la poca fe de ustedes. Gracias, Jesús. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí y se pasa de allá, y nada les será imposible. Un versículo terriblemente sacado de contexto cuando se mira el contexto, ¿no? Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. En la práctica, corrigiéndolos, ¿qué les dio? Una enseñanza. Vea, cuando se enfrenten con esto, es que su fe debe crecer. Necesitan más oración, necesitan más ayuno. Necesitan estar más en contacto con Dios. ¿Sí? El punto es este. Vemos también la alimentación de los 5,000. Ustedes se acuerdan. Y de los 4,000 que habla en Marcos. En Marcos hablan de 5,000 y 4,000. ¿Por qué esta alimentación? Ellos necesitaban saber qué fue lo que pasó en esta alimentación. No voy a leer todos estos versículos porque no nos da el tiempo. Usted lo puede encontrar en Marcos 6, en Mateo 14, en Lucas 9 y en Juan 6. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan que los discípulos estaban cansados después de venir de la misión? Pasaron al otro lado del río, del mar. Y se les llegó un montón de gente. Ellos están cansados, recuerde esto. O sea, yo no sé si usted ha estado cansado, pero cuando usted está cansado no quiere ver más gente, ¿no? No quiere ver más trabajo. Ellos están cansados. ¿Y qué pasó con los 5,000? Jesús, ¿qué hizo? Más adelante lo vamos a ver. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y los discípulos, ay Señor, bonito y todo este ministerio. Él les empezó a ministrar y los discípulos no se quejaron, pero cuando ya tenían hambre, cambia la cosa. Mira, aquí cerquita no hay nada cerca para que ellos coman. ¿Por qué no los manda a su casa? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué les dijo? Aliméntenlos ustedes. Recuerde, la tarea y la visión es más grande que nuestros propios recursos y fortalezas. Es una misión sobrenatural. ¿Qué necesitaban aprender? ¿Qué les recordó? Si iban a la misión, Jesús tenía todo lo que necesitaban para realizar la misión. Y no dependía ni de sus recursos ni de sus fuerzas. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? Bueno, tenemos 2 panes y 5 peces, ¿ahora qué hacemos? Eso es todo lo que hay. Mira lo que hace Jesús. Ustedes se van a encargar de repartirlos. Y en las manos de ellos, ¿qué pasó? Se multiplicó el pan y los peces. Y en una ocasión recogen 12 cestas. Cada uno tenía una cesta llena. Y en otra ocasión 7. Y el punto es este. Pasa toda esta ocasión, ¿no? Y ahora Jesús tiene un problema con los fariseos. Se termina esta alimentación y los fariseos, Marcos 8, llegan allá. Los fariseos les dicen, hey, danos una señal. Y estas son las famosas palabras de Jesús. No les daré otra señal que la de Jonás. Se acabaron las señales públicas. Y está Jesús con esta pelea porque se van en la barca. Y Jesús está pensando en esto y le dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ahí vienen los discípulos, es que estaban pensando.
En el pan. Oiga, no, solo tenemos un pan, Jesús está hablando de pan, todos tenían hambre, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Los discípulos estaban espiritualmente apagados, estaban hambrientos, solo un pedazo de pan. Ahora, recuerde esto, tienen hambre, o sea, no estoy excusando a los discípulos, pero cualquiera de nosotros pudo haber estado en esta situación, ¿sí? Y el punto es este. ¿Qué hace Jesús? Los corrige nuevamente. Marcos dice, dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen pan? ¿Aún no comprenden? ¿Tiene el corazón endurecido? Y uno dice, ay, ¿dónde está Jesús? Que todo es positivo, todo es chévere, ¿qué pasó? Lo regaña. Teniendo ojos no ven. ¿Por qué Jesús tiene que ser fuerte? La visión es más grande que ellos. Su tarea para su propia carne era imposible. Y hay veces Jesús nos tiene que zarandear por eso, nos tiene que corregir fuertemente por eso. Cuando nosotros pensamos en pan, Jesús está pensando en cosas más profundas. Cuando nosotros pensamos en nuestros propios recursos y cómo le vamos a hacer, Jesús nos quiere enseñar. Y ya le dice, teniendo oídos no oyen, no recuerdan cuando partí los panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12. Cada uno se acordó, oiga, tenemos un pan, pero en esa ocasión teníamos 2. Y se alimentaron 5,000. Y el punto es que Jesús sigue. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas cestas de pedazos recogieron? 7. ¿Qué les dice Jesús? Los corrige. Entonces les dijo, ¿aún no entienden? Y hay veces Jesús nos tiene que hacer esas correcciones y hay veces se las tenemos que hacer a nuestros propios discípulos. Porque una de las cosas que va a surgir en el discipulado es esta falta de fe en que Dios proveerá. Esta falta de fe de decir, no, pero si yo me dedico a esto, pues voy a perder mis negocios, voy a perder mi empleo, voy a perder esta oportunidad, voy a perder esto. Y cuando los recursos escasan, porque una máxima de la economía, ¿cuál es? Los recursos son escasos, ¿sí? ¿No? Y hay que saber administrarlos. El punto de Jesús es, dice, no, en esta misión, en esta visión, nunca te va a faltar. Los tiene que corregir. Y el punto es este, recuerde esto. Ellos habían recostado a todo el mundo para que comieran. Vieron a Jesús hacer el milagro. Ellos habían tomado estos panes, habían comido de ellos. Y el punto es este. Más adelante en el versículo 12 dice, entonces entendieron que Él no les había dicho que se cuidaran de la levadura del Padre, de panes, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Esto no lo complementa Mateo. Ahí entendieron. Y por eso Jesús tiene que supervisarnos, ¿no? Otra lección, lecciones sobre la paciencia, ¿ok? Iba corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Y eso es un principio que estamos aprendiendo. Hay que corregir sobre la marcha. No se puede esperar una retroalimentación enorme para corregir, ¿no? Bueno, a final de año vamos a ver qué fue lo que pasó. Sobre la marcha se va corrigiendo. Lecciones sobre paciencia. ¿A quién le falta paciencia? Amén. No me Vea, una de las actitudes que más corrigió el Señor en sus discípulos fue la actitud con los que no eran miembros del grupo, con los que no eran miembros de esos 12. Recuerda que en el movimiento tiene que haber también flexibilidad, ¿sí? El punto es este.
En una ocasión se encontraron a unos hombres echando fuera demonios, pero como no eran de su grupo selecto, de su denominación, ni de su pequeño grupito VIP, entonces ¿qué pasó con los discípulos? Versículo 38 de Marcos 9 dice: Maestros, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía, porque se fue a otra iglesia, porque ahora tiene otra doctrina. Entonces, ¿qué hacemos con esta persona? Jesús dijo: no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda hablar y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. En el discipulado pasa esto. Vas a encontrarte con personas de otras iglesias que van a querer hacer lo mismo. Y te lo digo por experiencia, vas a ganar gente que va a irse a otra iglesia y va a seguir queriendo ser discipulado por ti. Esta disyuntiva la tuvimos hace poco. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Que se vaya para otra iglesia y lo discipulen, pero él se quiere seguir discipulando con nosotros. Pues el que no está con nosotros, por nosotros está. El punto es ese. No estamos haciendo, recuerde que la visión es más grande que nosotros. Y si llegan a Cristo, que lleguen. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Ok, está haciendo la obra en mi nombre, no puedo hablar mal de mí después. Sigan, que siga adelante. Tuvo que corregir esto el Señor sobre ellos. Ahora, pensemos en esto. Los hijos del trueno. Una ocasión fácil, sencilla, todos la conocemos. ¿Qué pasó con los discípulos? Al ver esto, los discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Aquí hay otro principio claro. Los discípulos podían hablar con el maestro. En algunas ocasiones dice que tenían miedo de preguntarle, pero ellos tenían libertad para hablar con él. Ellos no esperaban que Jesús los corrigiera todo el tiempo como: no, mal hecho, es que usted nunca hace bien las cosas. Pero en ocasiones tuvo que corregirlos. Ellos tenían la libertad de hablar, pero también cuando uno habla, se somete a ser corregido. Y eso está bien. Ningún discípulo, nosotros mismos tenemos todo perfecto. Pero vivimos en la generación de cristal, ¿no? Donde a alguien se le dice: no, está haciendo mal las cosas, se deprime, se va 3 días, se desaparece y después vuelve como si nada. Pero no es así. Cuando se corrige, es necesario que seamos humildes para aceptar la corrección. Si nosotros somos humildes para aceptar la corrección, nuestros discípulos serán humildes para aceptar nuestra corrección. Si nosotros somos reacios a la corrección, nuestros discípulos van a ser reacios a ser corregidos. Y los discípulos ahí están. ¿Qué les dijo Jesús? No se lo impidan porque dice, pero él volviéndose lo reprendió. Dijo: espere, ¿qué es lo que están diciendo? Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y hay personas que se van a oponer. Y en la carne uno quisiera levantarles y decirle: ya cállese, ¿sí? O Señor, destrúyelos, no sé, una gangrena, algo que les pase ahí en la cara, lo que sea, no sé, cállalos, Señor, ciérrale las bocas. Y Jesús vino a amarlos a ellos, a salvarlos a ellos. Los más grandes contradictores del siglo pasado, vea qué interesante, terminaron siendo cristianos. Hay un hombre, no me acuerdo exactamente el nombre ahorita, pero fue el ateo
que debatió en todas las universidades de Estados Unidos y de Europa durante 20 años contra el cristianismo. Y uno diría, ay, cállale la boca, señor. Y orgulloso y así como son, pues ustedes dicen pavadas y demás, y se ríe la gente de los cristianos y demás. Al final de sus vidas terminó siendo uno de los grandes apologistas del cristianismo. Uno no sabe. Y el punto es que Jesús tenía que corregirlos. Y esto va a pasar. Los discípulos, como están en entrenamiento, muchas veces dicen cosas incoherentes o hirientes. Y hay que corregirlos. Dice acá, los hijos del trueno, entonces quisieron quemar la ciudad y el Señor los reprendió. Vine a salvarlos. Ahora, ¿qué hizo Jesús con ellos? Dijo, bueno, 2 menos, ¿no? Bueno, se redujo el grupo. Aquí tenemos gente que quiere matar gente, no, esa no es la misión, lo siento, tú no eres apto para esto. Vea lo que dice al final. Dice, y se fueron para otra aldea. Aquí no está, pero dice, y se fueron para otra aldea. ¿Para qué? Vamos a repetir la lección. Vamos a hacerlo bien ahora. ¿Ve? ¿Qué principios sacamos de todos estos pasajes entonces? Podemos mirar muchos otros pasajes donde Jesús claramente supervisó las acciones y las reacciones, pero ¿recuerdas esto? ¿Recuerdas la asociación? Él se mantuvo cerca de ellos para darles la atención que necesitaba, corregirles cuando necesitaran estas valiosas lecciones que tendrían que enfrentar adelante. Recuerde que Él ya no estaría con ellos. Estaría su espíritu, pero Él ya se iría. Y estas lecciones son las que quedarían en su mente. Recuerde que el Espíritu Santo, ¿qué hizo? ¿Qué fue para qué venía el Consolador? Les recordará todas las cosas, todo lo que ustedes enseñaron. Él puede ayudarlos celebrando cuando tenían éxito, pero no quedándose ahí. Diciendo, lo hicimos bien. Listo, se acabó la misión. Tenían que seguir adelante. ¿Sí? Y el punto es tampoco los anuló por los fracasos. Tampoco dijo, no, ya, cambiemos entonces de ministerio. Señor, toca resetear este mundo porque nadie entendió. ¿No? No, Él tenía que corregirlos, pero Él supo cuándo corregirlos, en qué momento y cómo lo necesitaban. El punto es siempre había más que hacer. ¿Se acuerda la misión cuál era? Hasta lo último de la tierra. Y el punto es este es un entrenamiento en marcha. Jesús dejaba que ellos adquirieran experiencia o que hicieran comentarios. Jesús no los cortaba, no les decía, uy, qué bruto, y ahora cómo vamos a hacer para quitarle el pensamiento a esta gente. Usted no se acaba lo que se acuerda. O sea, no, los dejaba expresarse, pero usaba esto como punto de partida para enseñar. Él los dejó fallar. ¿Y adivina qué? Vas a fallar, vas a meter las patas, vas a decir cosas incoherentes. Pero el punto es siempre mejoramos cuando tenemos la oportunidad de aplicar lo aprendido y corregir las fallas. Jesús no esperó más de lo que podían dar, ojo con esto, pero sí esperó el mejor esfuerzo de ellos, creciendo en la gracia y en el conocimiento. No le puedes pedir a alguien más de lo que puede dar, porque lo quemas. Pero sí en lo que pides, que se esfuerce lo más posible, que haga lo mejor. Ahora, su plan es enseñar mediante el ejemplo, la asignación de tareas y la supervisión. No podemos esperar que los discípulos crezcan si no los corregimos, si no los animamos.
Por eso el punto es este, esto tiene mucho que ver con la asociación. La asociación no es solo para pasar tiempo, que me conozcan, los conozca, compartamos, seamos amigos, sino también para corregir. Vea, ¿cómo podemos aplicarlo entonces hoy? Eso es lo que necesitamos saber, ¿no? Todos necesitamos ser animados, corregidos y respaldados. Siempre necesitaremos de otros para avanzar y ser mejores discípulos de Jesús. Hay algunos que dicen para caminar solos. La vida cristiana nunca es sola. Aún en las misiones que usted ve posteriormente en la iglesia, siempre iban acompañados. Pablo nunca estaba solo, Pedro nunca estaba solo, ninguno de ellos estaba solo. Siempre necesitaban de otros. Y el punto es este, quiero que entendamos algo, un sinnúmero de cosas van a suceder en el camino de discipular a otros. Hay gente que se va a frustrar, hay otros que se van a desviar, por ello debemos ser comprensivos y competentes para animar a otros cuando se sientan cansados y frustrados. Pero también debemos enfocarnos también en los logros, debemos celebrar para no perder el movimiento ni el rumbo de la misión de Dios. El punto es este, debemos tener clara que la misión no acaba por unos pocos logros. Porque seguramente, vea, si sinceramente usted pone la mano y él considere, aplica este plan, no lo deja pasar otro campamento más. Dios le va a dar discípulos. Si usted se pone en marcha, Dios le va a dar discípulos. Por lo menos uno, se lo aseguro. Pero esto no es sencillo, ni es fácil. No podemos contentarnos con un poco de éxito. Si no hay crecimiento, la falta de supervisión y acompañamiento puede llevar a otros a abandonar la obra. Mucha gente no abandona la obra porque no sienta amor por Dios o porque no sienta pasión por la obra, sino porque hay veces no se siente acompañado. Es así de sencillo. Aunque esté acompañado, ¿sí? Hay gente que tiene claramente un problema con que nadie me quiere, todos me odian y toda la iglesia alrededor de él, pero no, todos me odian, yo a esa iglesia no vuelvo porque todo el mundo no tiene amor, aunque lo llaman, lo buscan, demás. Pero hay otros que evidentemente sí están solos, que no hay una llamada de acompañamiento, que no hay una llamada de auxilio, que no hay supervisión. Y no es supervisar para decir, bueno, cuénteme a ver cómo hizo el devocional, cuántos minutos se demoró. No. ¿Sabe qué es una llamada de supervisión? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? Es eso. Eso es todo. Esa pregunta es tan importante. 2 palabras, ¿cómo estás? Y ahí ve a la persona, bien. No, en serio, ¿cómo estás? Eso es indispensable. Pero el punto es este. Quiero que entienda algo. Lo que puede ser bueno en una ocasión puede ser la piedra de tropiezo más adelante. Porque cuando nos quedamos con un pequeño éxito, ¿qué pasa? No, ya lo logramos. No hay que seguir adelante. No hay que llamar a otros. Ya no me alcanza el tiempo. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo. Si no le alcanza el tiempo es porque usted no ha sabido delegar. Es así de sencillo. Si usted no le tiene tiempo es porque no delega y no confía en lo que usted ha hecho en otros. Y en lo que el Señor ha hecho a través de usted en otros, mejor. La mejor defensa siempre es un buen ataque. Y el problema es que la iglesia se volvió como un fuerte. Vamos a defendernos del mundo, de los malvados de allá afuera, ¿no? El punto es este, la mejor defensa es un buen ataque. Es salir a predicar la palabra. Queremos ver nuestra sociedad cambiada. Vea, los comunistas lo hicieron en la base. Por décadas han estado por medio de la batalla cultural y esto, llevando a cabo su plan. Y ellos sí han hecho buenos discípulos, ¿sí? Atontados, como sea, lo que sea, pero les han dado su cosmovisión.
Y el estallido social fue la muestra de lo que hicieron por 20 años. Y los cristianos, defendámonos de esto. Ataquemos, contraataquemos. Nuestra arma no es, bueno, vamos a cambiar entonces la ideología, las políticas. Nunca una sociedad cambia de arriba hacia abajo. Todas las sociedades cambian de abajo hacia arriba, en las bases. Sí, nos alarmamos con todo lo que está pasando, pero quietos en nuestras iglesias. Cuando tenemos el poderoso evangelio de Cristo. Vea, Pablo no lo decía porque era un convencido así como de esos locos así que se inmolaban porque sí, por una causa. Pablo lo había visto. El evangelio es poder de Dios. Lo he visto. Y el evangelio siempre será poder de Dios. No necesitamos mejores métodos e instituciones. Necesitamos mejores hombres, decía M. Bounds. Y el punto es que no haremos mejores hombres si no estamos con la intención de poder llevar a otros y corregirlos. Todos debemos ser llevados a la madurez, todos. Aceptar la corrección con humildad, pero también a levantar siempre al que está caído. ¿Cómo aprendes a hacer esto? No se aprende en libros, te lo digo, yo he leído un montón de libros de pastoreo y demás. Se aprende cuando estás con una persona que necesita ser discipulada, ahí lo aprendes. Y por último, entonces, vamos a ver un último tema, que es la reproducción. Entonces vamos a ver la reproducción. Finalmente, ¿para qué es todo este plan? Para que otros nos sigan y sigan siendo como nosotros y entonces traigamos más gente, ¿no? Y acumulemos un montón de gente. Para que se reproduzcan. Juan, vea lo que dice Juan 16, dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre se lo conceda. ¿Qué esperaba Jesús? Que estos 12, por los cuales dio todo este tiempo, se quedaran allí en Pentecostés, en la casa, diciendo, somos tan llenos del Espíritu Santo, ¿lo sientes? Sí, yo lo siento, tú también lo sientes, sí, estamos, mejor dicho, llenos, para que se reprodujeran. Jesús tenía la intención de que sus discípulos produjeran a su semejanza en otros discípulos a través del mundo. Jesús impactó, influenció la vida de ellos para que ellos impactaran, influenciaran la vida de otros. Jesús estaba edificando en sus discípulos en una iglesia que desafiaría y triunfaría siempre sobre el poder de la muerte y la maldad. Con sufrimiento, pero con triunfo. Recuerde, el reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza. ¿Qué pasa con esa pequeña semilla de mostaza? Se convierte en el más grande de los árboles. Jesús está refiriendo de los arbustos. Jesús no esperaba que el mundo fuera salvo, pero él pudo ver de antemano el día en que el evangelio de salvación sería proclamado a toda criatura. Recuerde que Jesús sabía que unos se iban a perder y otros se iban a salvar, pero la tarea de nosotros no es saber quién se va a hacer salvar y quién se va a perder, ni determinar, tú eres salvo, a ti te comparto, tú no eres salvo, a ti no te comparto. Eso solo lo sabe Dios. ¿Cuál fue la tarea? Predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Este pequeño grupo de creyentes, en pocos centenios, si se puede decir, se convirtió en millones. Si usted se pone a ver el mapa grecorromano de la época, Jerusalén no era una ciudad importante, por más que la quieran volver importante. Había 3 ciudades importantes:
Roma, Antioquía y Constantinopla. Esas eran las 3 ciudades más importantes del imperio. Jerusalén era una ciudad que tenía relevancia, pero no era la más importante. Y Jesús la escoge. Recordemos, escogió a 12 personas incompetentes. Pero estas 12 personas se convirtieron en millones. No importa cuántas pruebas, cuántas batallas, la victoria siempre es segura. Su iglesia prevalecerá a pesar de la iglesia, si usted lo puede ver en la historia de la iglesia. Ahora el punto es cómo se logra la victoria entonces. Por el testimonio. Vea lo que dice Juan: pero no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. La cosa es esta: la estrategia evangelística de Jesús siempre va a ser la misma. Y el punto es este, vea lo importante, dependía de que estos hombres fueran fieles, falibles, pero fieles. No importaba cuán pequeño era este grupo, se iban a reproducir y a enseñar a otros. El punto es este, no importa si tienes 1, 2, 5, 10 o 50 o 100 discípulos. El punto es la influencia que tú realmente puedas ejercer sobre ellos con el Evangelio. Porque ese 1 se va a convertir en 2, y esos 2 en 4, y 4 en así, se multiplica, ¿sí? Por simple que parezca, el Evangelio es el que conquista el mundo. No hay otro plan, y no tiene otro plan, y no tenía otro plan. Ahora, ¿cuál era la prueba de fuego? ¿Lo harían? ¿Estos 12 hombres seguirían? Recuerden que en la cruz todo lo dejaron. Un día como hoy, hace 2000 años, todos los discípulos habían abandonado a su maestro. Todos lo dejaron. Y uno dice, uy Señor, ¿pero en serio con ellos? ¿Podían seguirse su presencia física? Jesús les dijo, no podían solos. Vea lo que dice Juan 15, dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece la vid, así tampoco si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. Vea, ha pasado algo con la iglesia a través de los siglos y una cosa fue esta. Hay personas que pensaron que lo único importante para una persona era la piedad y era vivir una vida espiritual. Y en uno de estos monasterios, que fue muy importante en una época, ¿a qué se dedicaban los monjes? A la revelación espiritual dentro del monasterio. Pero no se esparcieron. Ojo con esto, quiero decirle algo, los monasterios se establecieron también para evangelizar. Ellos fueron los primeros evangelistas de la Edad Media, posteriormente. Pero estos hombres se metieron en los monasterios y dijeron, no, lo único importante aquí es la vida espiritual. Basado en muchas filosofías, pero el punto era, aquí lo importante es la vida espiritual. Y hay gente que solo ve el fruto como algo espiritual.
Como no, desde que yo tenga el fruto en mí, todo bien, no pasa nada afuera. Pero el fruto también se trata de llevar a otros. Vea, esta es una de las más simples pero más profundas analogías de Cristo. No podemos hacer nada separados de Él para llevar fruto. Por eso los métodos, las estrategias pueden funcionar cuando estamos cerca del Señor. El problema es que la iglesia confía más hoy en los métodos y las estrategias que en esto, en estar cerca. Vea, aún algunos que no llevan fruto, ¿qué va a pasar? Con los que no llevan fruto, son podados. ¿Se acuerda de algo que hablamos? Lo que no se mueve, se seca, se muere. Tienes que estar cerca. Y este principio es enfatizado una y otra vez en la Biblia. Un árbol se conoce por sus frutos. La idea principal de un cristiano es llevar fruto. Un cristiano sin fruto es una contradicción en términos. Y el punto es que puedes llevar 30 años. Y es más, ¿sabes qué? Seguramente va a pasar esto y puede pasar en la mente de algunos. Eso no es lo que quiso decir ahí el Señor Jesús. Yo estoy bien como estoy. Nunca he dado fruto, pero aquí estoy. Y eso no importa. Lo importante es que yo tenga una relación con Dios. Eso llevar fruto. Y se pusieron en esa idea ahora loca en esa iglesia. Eso puede pasar en el corazón. ¿Y sabes qué? El peor sesgo es el sesgo teológico. Cuando tú crees que conoces algo, pero no aplicas lo simple. Es así de sencillo. Mira, esta era la obra que distinguía a los que hacían la voluntad del Padre en el cielo. No lo puse acá, pero está en Mateo 7 y en Lucas 6. Los que hacen la voluntad son los que llevan fruto. Y el punto es este. El mismo Jesús dijo, este es el pago que ustedes van a tener, el fruto que van a ver. Esto está en Juan 4. Aquí dice, ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra se regocije junto con el que ciega, porque en este caso el dicho es verdadero, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los envío a ustedes a cegar lo que no han trabajado, otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Yo lo experimenté. Sí. Hay veces uno recoge lo que no ha sembrado, pero hay veces uno siembra y no lo va a ver. En el cielo tal vez. Pero entonces, ¿de qué se trata? Sigamos sembrando y entonces todo este plan hecho en la borda, ¿no? Porque la idea entonces es coger, no, sigamos sembrando y no pasa nada con el discipulado. No, Dios nos encargó personas que vamos a cosechar y que vamos a ver crecer. Y esto es hermoso, con muchas heridas, como un padre y un hijo, ¿sí? Es hermoso, pero tiene heridas, ¿no? O sea, el punto es ese, pero se va a ver. Pero hay algo que impide la reproducción, y esto es algo que hablábamos ayer. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyeron la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo no sé cuántos de ustedes están acá y cuántos de ustedes están en sus negocios, pero estando acá. Yo no sé cuántos de ustedes están acá, pero están pensando en otras cosas. ¿No crees que los afanes están ahogando esta palabra? Y estos fueron los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron la palabra y la reciben y dan ¿qué? Fruto. 30, 60 y 100 por uno. No el mismo fruto, no se espera de todos un mismo fruto, pero se espera fruto. Y el punto es este. El mismo Jesús dijo que esto es lo que le faltaba a la vida de los fariseos y los saduceos. No tenían fruto. Eso lo dice en Mateo 3, en Mateo 8, en Mateo 12, en Lucas 13. El punto es este.
Jesús está llamando a estos hombres a que evalúen el proyecto de sus vidas. Lo que tú haces es lo que tú eres. Es así de sencillo. Por más que digas que eres otra cosa. ¿Cuál es el punto de producir fruto? Primero en nosotros. El fruto del Espíritu. Porque hay organizaciones muy competentes en ganar gente, pero sin amor, sin gozo, sin paz, sin benignidad, sin paciencia, sin mansedumbre, sin bondad. Primero en nosotros y después en otros. El punto es este, todo está apuntando a este principio. ¿Y cuál es el principio? La gran comisión. ¿Quién se lo sabe? De todas las naciones de la tierra, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Recuerden, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuáles verbos hay acá? ¿Quién me dice los verbos? ¿Quién los puede señalar? Clase de español. Ir. Bueno, aquí, porque no fue. Bautizar. Enseñar. Ok. Hay varios verbos. En el griego, cuando se hace un párrafo hay un verbo controlador de todo lo demás. El verbo controlador aquí, o la fuerza del verbo controlador, es hacer discípulos. Hacer discípulos. El punto es este, todo se trata de hacer discípulos. ¿Voy a qué? A hacer discípulos. ¿Bautizo a quién? A los discípulos. ¿Enseño a quién? A los discípulos. Ese es el punto. Esto significa la gran comisión. No es simplemente ir hasta los confines de la tierra predicando el evangelio. Ve, algo pasa y es el error de las misiones muchas veces, y de las misiones cortas. Nosotros lo experimentamos con Esneda. Nos decían los misioneros de allá, de Leticia, aquí vienen los gringos y evangelizan a los que han sido evangelizados hace 30 años, río arriba, río abajo. Y van, y claro, los indígenas van y aceptan a Cristo todas las veces que van, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo general los misioneros traen platica, ¿no? Y arriba para abajo. ¿El punto cuál es? Si solo fuera enseñar el evangelio, predicar, pues el punto es, pues para eso están los canales de YouTube, ¿no? Instagram, están llegando a millones de personas hoy. ¿Eso hace discípulos? No. ¿Es parte del discipulado? Sí. ¿Pero es hacer discípulos? No. El punto tampoco es bautizar a mucha gente. ¿Cuántos de nosotros o cuántas de las personas se han bautizado y se han ido? Ahora, no se quiere decir entonces que solo bauticemos a los que van a llegar hasta el final, ¿no? Jesús dice bautice, ya después cada uno decidirá. Pero el número de bautismos no puede replicarse en número de discípulos. Enseñar los preceptos de Cristo también es importante, pero ¿debe hacer discípulos? No. Todo esto es hacer discípulos, edificar gente como ellos mismos, que fueran tan constreñidos por la gran comisión. El punto no es seguirlo solamente, es guiar a otros a que nos sigan y que sigan al Mesías en el camino. Y por eso orar por obreros como tú. Orar por obreros como tú. Yo me acuerdo, Independiente, conocimos a un misionero que después salió medio pero me acuerdo su oración en una población, y eso lo hizo el Señor. Independiente el tipo, lo que sea, eso era del Señor. Estábamos ahí, un hombre que fue guerrillero, fue segundo al mando del Negro Acacio, y ha predicado la palabra, y después salió medio chafa porque quería solo plata, pero el punto es que él sí ha llevado la palabra a muchas poblaciones. 10 veces le ha dado malaria. ¿Usted sabe qué es eso? Una vez se cayó en una lancha y terminó por allá en Manaos. 3 días después se despertó y como, ¿dónde estoy? ¿Y sabes qué estaba haciendo? Llevando Biblias. Y este hombre
En medio de una iglesia, si a ustedes les incomoda un poquito las carpas, quiero que entiendan lo que es una iglesia en el Amazonas. Es de palos, donde habían 12 sillas. Me acuerdo de este hombre diciendo, Señor, envía obreros a tu mies. La mies es mucha. Envía obreros, Señor. Ese mismo clamor lo tienes tú. Jesús tenía una gran compasión por las multitudes. Mira lo que dice en Mateo 9. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Hay algo hermoso. Esta palabra se repite muchas veces en los evangelios. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Cuando tú ves la gente, ves eso. Te constriñe el corazón de Jesús. Siente lo mismo que Él siente. Compasión. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, los obreros son pocos. Hay muchos denominados cristianos, pero pocos obreros. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Es tu corazón, es tu oración. Y sabes que sí, tenemos que orar por las naciones del África, por la India, por la China, por Afganistán, pero tú te constriñes por tus vecinos, por tus amigos, por la gente que está cerca, sientes compasión. Vea, orar por el mundo que sea salvado es clave. Pero el Señor ya dio el Evangelio, ya dio al Salvador. Ahora es clave orar, ¿por qué? Porque tú y yo seamos los obreros que envía su cosecha. Que otros vayan, que tú y yo vayamos. Y formemos a otros para que vayan. De eso se trata. Y el punto es este, ¿cómo será salado el mundo si la sal pierde su sabor? Cuando este plan no es el plan de la iglesia, ¿sabe qué pasa? La sal pierde su sabor, pierde su propósito, pierde el porqué. Ahora, ¿cómo lo aplicamos hoy? El punto final es, evaluemos nuestra vida, sinceramente. No solo el deseo, yo sé que todos tenemos el deseo y es genuino, yo no estoy negando eso, pero el punto es, lo que realmente muestra mi corazón es lo que valoro y lo que hago en la práctica. No importa cuántas veces escuches esto, a menos que te pongas a caminar en este plan. La pregunta del millón, ¿hemos guiado a otros a Él enseñándoles cómo ser discípulos como nosotros? Esa es la pregunta del millón. No solo desearlo. De los buenos deseos, es lo que dice el dicho, no me acuerdo, no se vive. Mira, creo que todos necesitamos tener esto en nuestra mente. Por eso son principios prácticos, por eso la visión es práctica, ¿ve? Profunda, pero práctica. Nuestra obra no está completa hasta que llevemos a otros a que continúen haciendo lo mismo que nosotros hacemos y lo que empezó Jesús a hacer hace 2000 años. Vea, la efectividad de nuestra obra tal vez no se vea reflejada en nuestra generación. Esto lo dicen muchos estudiosos de la iglesia. Lo que tú empiezas a hacer no se ve reflejado en tu generación. Se empieza a ver en las generaciones siguientes.
no son números añadidos. ¿Cuántos realmente están caminando junto a nosotros a hacer lo que Jesús hizo? La pregunta aquí claramente es, considera lo que significa ser un verdadero discípulo. No un cristiano nominal, un verdadero discípulo. Esto, si usted sabe que es un verdadero discípulo, usted se va a duplicar. Y cuando usted se duplica en otro, ¿sabe qué? Duplica el esfuerzo y la influencia. Ya no está solo. Y si esa persona se multiplica, ¿qué pasa? Se multiplica el esfuerzo y la influencia. Y el punto es este, sigue el plan y la visión del maestro. Ahora, a medida que cada día se desarrollaba esto, lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, es una iglesia creciente, llena del Espíritu, ¿no? Y todos queremos ser como Hechos, pero hay algo que prediqué hace poquito, pero que me llamó la atención y lo quise meter acá. ¿Sabes cómo creció la iglesia de Antioquía? ¿Sabes cómo se desarrolló esa iglesia? ¿Sabes quiénes la fundaron? Nadie lo sabe. Fueron hombres impactados por los discípulos que después fundaron la iglesia y allá después llegaron los líderes. Pero ¿quién fundó esa iglesia? Los que tenían el oficio especial, lo que eran maestros, apóstoles, diáconos, ni siquiera un diácono fundó esa iglesia. Fueron hombres apasionados con esta visión, llevando la visión a otros lados. Y recuerda que Jerusalén no era tan importante, Antioquía sí lo era. Y fue el centro misionero donde se desplegó todo el evangelismo del Mediterráneo. Fue donde Pablo fue primero profeta y maestro, y posteriormente el apóstol llamado a las naciones. ¿Sabes qué? Funciona. Ha funcionado. Y siempre va a funcionar. Pero esto requiere costo. Esto requiere perseverancia. Esto requiere insistencia. Esto requiere que sigamos adelante con el plan del maestro. Y el problema es el siguiente, perdón. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para los que vivan, ya no vivan para quién, para sí, mis sueños, mis planes, mis ideas, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el problema es este, queremos mejores métodos, programas, organizaciones. Había una pregunta ahí en el taller de antier que era, ¿su iglesia tiene un programa de evangelización? No se trata de un programa de evangelización, se trata de ser impactados con esta visión y hacerlo. No es un evento. Nosotros pensamos que los métodos son los que dan resultados, pero el Señor quiere que confiemos en Él y en su visión y en sus principios. ¿Cuándo vamos a comprender que la evangelización no puede ser hecha por algo? La iglesia, eso se queda como muy allá, un concepto, una institución, un edificio. La misión debe ser llevada a cabo por alguien. Y esta es la expresión del amor de Dios, y Dios es una persona. Mira, Jesús se metió en nuestro mundo, nos invadió. C.S. Lewis habla de la gran invasión. Jesús se metió en nuestro mundo, se hizo un hombre para compartir el evangelio como hombre. ¿Por qué Jesús no creó una institución o no mandó a sus ángeles? ¿O por qué no lo hizo de otra manera? No, el Espíritu Santo podía revelarse. Y a todo el mundo hablarle. El mejor método de Dios eres tú y soy yo. No hay otro. Los comités pueden ayudar a organizar y dirigir, pero el punto es este: si las personas no son impactadas con la visión, un comité no sirve para nada.
los planes, las estrategias, todo esto puede servir. Vea, yo no estoy diciendo que no. Los programas evangelísticos, el desarrollar, no sé, un día, no sé, evangelístico y traer gente o una gran cena, lo que sea. Esto funciona siempre y cuando nosotros estemos impactados por el plan, ¿sí? M. Owens dice, los hombres son el método de Dios. Hasta que no seamos llenos del Espíritu dedicados a su plan, ningún método funcionará. No necesitamos mejores métodos, dice el mismo M. Owens, necesitamos mejores hombres y mujeres que conocen a su Redentor de manera personal. Vea, el punto es este, finalizando. La estrategia del Señor es clara y va a prevalecer, y la iglesia prevalecerá. ¿Tú quieres ser parte de esa iglesia? ¿Quieres reproducirte? ¿Quieres tener discípulos? Entonces paguemos el precio. Es alto, pero es glorioso. Es difícil, frustrante. Recuerda, los discípulos se frustraron un par de veces, ¿sí? Pero es glorioso. El resultado es glorioso. Y hay una imagen que no me quito, está en Apocalipsis. Cuando millares de toda lengua, tribu, lengua y nación, toda etnia, todos cantaban al Señor. Y tú y yo estamos allá. ¿Por qué no llevar a otros allá? Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Porque este plan no es de ninguno de nosotros, no nació en nosotros. Nosotros ciertamente lo corromperíamos, Señor, porque somos falibles. Por eso tuvo que salir de ti. Es como tú lo hiciste, tú eres el maestro por excelencia, no solo en la enseñanza, sino en el ejemplo. Que todos estos principios los podamos, Señor, realmente hacer parte de nuestra vida. Que no sea un conocimiento más y que lo desechemos y que los afanes del mundo ahoguen la palabra que hemos recibido. Sino que, Señor, podamos aplicarlos en nuestra vida. Es un gran costo, es nuestra vida misma, pero lo vale, Señor, tú lo vales. Tú eres más valioso que todo en este mundo, Señor. Pon en nosotros tu visión.